Hoy vamos a hablar, bájale un poquito, gracias, sobre la tentación del cristiano. Bájale todavía más. La tentación en el cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí en esta mañana? A ver, levanten la mano. Bueno, ¿y los otros? ¿Cuántos han sido tentados alguna vez en su vida? ¿Cierto? Diariamente nos vemos sometidos a la tentación. Quiero compartir una definición de tentación basado en la cita que hoy vamos a estudiar en Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Busquen por favor. Santiago 1, 12 al 18. Hace unos domingos atrás estudiamos sobre la prueba en el cristiano y quedó pendiente este texto. Luego vamos a estudiar en otro domingo del 19 al 27, así en este estudio un tanto detallado sobre lo que Santiago quiso comunicar a la iglesia naciente de la época. Hoy vamos a mirar sobre la tentación en el cristiano basados en Santiago 1, 12 al 18. Y dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Voy a compartir una definición de tentación basado en la palabra que allí aparece, que ya estudiamos en la primera ocasión cuando analizamos los versículos 2 al 11. Les invito a recordar ese tema sintético o resumido de lo que trato de comunicar en esta mañana. La tentación siempre busca apartarte de Dios. La tentación siempre busca separarte, apartarte de Dios. Y en la cita que hoy vamos a estudiar, miraremos inicialmente que efectivamente, por eso hacía la pregunta inicial, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Alguna vez has sido tentado? Porque efectivamente la tentación es una realidad. Algunos cristianos andan la vida en Cristo como si fuera una burbuja, como si en los ataques del maligno que muy frecuentemente recibimos y hasta caen, lo estiman como algo que no es de ellos, porque ya ellos son salvos, hijos de Dios, y ya eso no es por ellos ni para ellos, sino es el pecado que mora en ellos, pero ellos no son los que pecan, ellos no son los pecadores. Por eso asumen la tentación como una irrealidad en sus vidas. Pues no es así. La tentación es una realidad tan real como que somos hijos de Dios eternamente y salvos. La tentación es una realidad en nosotros, y cada día, momento a momento, luchamos contra esa realidad. Y el versículo 12, el autor a esta carta tiene cuidado, después de hablarle a los hermanos de la prueba, tiene cuidado de decirle a los hermanos que así como la prueba es generada y producida, viene de Dios para moldear nuestro carácter, para sacarlo aprobado, que miramos la vez aquella, también la palabra que utiliza aquí como tentación es la misma que aparece arriba como prueba. Y dijimos que la palabra que aparece arriba como prueba, que es someter a examen, infligiendo sufrimiento y adversidad. Pues bien, es la misma palabra para tentación. Pero ¿y qué establece la diferencia? Porque aquí es traducida como tentación y arriba como prueba, por el contexto, por el propósito de lo que se está tratando. Y en esta ocasión se trata de lo que voy a compartir ahora, de la acción en la cual la prueba a una persona por provocación la conduce hacia el mal. Repito,
La palabra tentación que aparece aquí es la misma que aparece arriba, pero cambia el contexto y la intención del escrito de este tema en particular. Y la tentación es la acción en la cual o por la cual o mediante la cual se prueba, porque toda tentación tiene carácter de prueba también. Se prueba a una persona por provocación, porque la tentación incita, provoca a una persona y para conducirla al mal. Por eso se traduce como tentación, porque la intención de qué lo provoca, de quién lo genera, es hacia el mal. Tiene intenciones malignas. Los cristianos en general, ustedes y yo, en todas partes del mundo, indistintamente de la congregación donde se reúna, indistintamente de los años que tenga de ser cristiano, somos y seremos provocados malintencionalmente, incitados hacia el mal. Esto es una realidad, hermanos, es una realidad y tiene una fuente maligna y es contraria a la bendición de Dios a sus hijos. Esos tres aspectos vamos a estar mirando. Es una realidad, tiene una fuente y es contraria a la bendición de Dios. Inicialmente miraremos que es una realidad como he estado diciendo. Versículo 12, bienaventurado el hombre, el varón, en sentido general el cristiano que soporta la tentación. El Señor Jesús fue tentado, dice las Escrituras, fue llevado previo a su ministerio, fue llevado al desierto y fue el demonio, Satanás, con todas sus artimañas características, lo tentó. Y en el desarrollo de su ministerio también fue tentado. Los apóstoles, sus discípulos más cercanos, también fueron tentados. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús en todo fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí la palabra tentación es esta misma, cuando dice que Jesús fue tentado en todo, es esta misma, pero noten, se relaciona con el pecado, porque toda vez que es una provocación hacia el mal se vincula, se relaciona con el pecado. Pero cuando es una prueba, aunque haya aflicción y dolor, viene de parte de Dios, jamás tiene vinculación con el pecado. Entonces el contexto va a determinar el uso de la palabra y la función que desempeña en el escrito. Así las cosas, mis hermanos, es real, no podemos ocultar, aunque somos hijos de Dios, el poder de Dios está con nosotros, por nosotros, pero somos tentados, somos provocados, incitados por el mal a apartarnos, a desobedecer a Dios. Esa comunión, que esa relación que en el Espíritu de Dios tenemos, sea deshecha. Y es lo que busca tanto el maligno, el mundo y nuestra propia carnalidad. En esta ocasión vamos a estudiar la tentación desde el punto de vista de nuestros propios deseos. La palabra concupiscencia que aparece allí es un arcaísmo del idioma, eso ya casi no se usa. Son deseos malignos, deseos en el corazón de todo ser humano. Los cristianos también lo somos y los tenemos. Entonces, esos deseos malos, maliciosos, ahí nosotros hacia el mal, por supuesto, desobedecer a Dios. Entonces, es una realidad porque el cristiano es llamado a soportarla. No se puede soportar lo que no es, no se puede soportar lo que no existe, lo que es figurativo, lo que es imaginativo. Pues no, la tentación no es ninguna figuración, no es ninguna imaginación religiosa y fanática y que algunos quisieran presentar. Es real. Tú estás siendo tentada todos los días, y yo también, y todos hacia el mal, ¿cierto? Entonces, el llamado es a soportarla o a resistirla también, por supuesto a no ceder ante ella. Porque todos los días, por diversas maneras, como estaremos viendo, somos tentados, o sea, incitados, provocados a hacer el mal. ¿Y qué es el mal? Todo aquello que no se ajusta al carácter bondadoso de Dios. Todo aquel que nos invita a errar lo correcto, lo justo, lo santo que Dios ha establecido y normatizado en su palabra. También es una realidad que exige el cristiano para ser bendecido. Y es interesante cuando dice el texto, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado aquí es dichoso, como ustedes han escuchado y leído, es feliz, es prosperado también y es bendecido. La palabra implica esas virtudes o esas acciones, bendecido, prosperado, dichoso, feliz.
Así que la tentación, aunque no provoca nunca al bien, ni nunca buscará nuestro bienestar, el Señor Dios Todopoderoso tiene control de que aún en medio de la tentación que diariamente nos veamos sometidos, somos bendecidos, prosperados o dichosos, aun cuando la soportamos, cuando la resistimos, cuando no cedemos a ella, cuando no caemos en su seducción y en su atracción, como estaremos viendo un poco más adelante. Así que, mis hermanos, vamos a ser honestos, francos, sinceros. Somos tentados, es una realidad. Y más nosotros como cristianos, porque hemos sido rescatados de las garras del maligno, estamos en pos de una nueva vida distinta, apartada de este mundanal sistema corrupto. Y el maligno, nuestra propia carne y el mundo que nos rodea están puestos de acuerdo, están en contubernio para provocarnos e incitarnos a pecar contra nuestro Dios y Padre y contra el uno y hacia el otro. Es una realidad que prueba al cristiano, porque como dijimos, toda tentación también implica alguna prueba para tener un carácter aprobado. Cuando dice el versículo, porque cuando haya resistido la prueba, como dije en alguna ocasión, no siempre las traducciones en castellano nos ayudan. Esta, cuando haya resistido la prueba, es la misma palabra que expliqué el domingo anterior, que es pasar o hacer un examen o ser pasado por un examen para aprobar el carácter. La misma palabra de Romanos 5, ¿se acuerdan? 5:5. Es carácter aprobado, calificado. Así las cosas, cuando usted haya resistido por amor, fidelidad al Señor, es dichoso, bienaventurado, feliz, prosperado en la fe, en la gracia, en lo que Dios haya propuesto, al permitir, no a generar, al permitir esa tentación, pero esa realidad prueba al cristiano, sí. El Señor Jesús, vuelvo y repito el ejemplo del maestro, cuando fue a comenzar su ministerio de 3 años, fue llevado al desierto y fue probado a través de una tentación. El diablo lo tentó, lo invitó, lo sedujo, lo incitó a desobedecer al Padre a través de una tentación, por supuesto. Y hubo ahí un carácter de prueba, una implicación de prueba. Por eso, así es la palabra que utiliza en Santiago. Por eso, esa realidad indica que el carácter del cristiano va a ser probado también a través de la tentación. Y Dios, que la permite, pero no la produce ni la genera, lo que se propone Él al permitir la tentación es generarnos un carácter aprobado. O sea que la prueba que sí viene de Dios y la tentación que es incitada por el diablo, por el mundo o por nosotros mismos, como miraremos dentro de poco, cuando Dios las permite y nos sometemos a Él y a su palabra, al final o el producto de haber resistido y obedecido, siendo fiel a Dios, eso va provocando, generando o moldeando en nosotros un carácter aprobado. Por supuesto, lo opuesto ocurre cuando cedemos, cuando naufragamos, cuando nos dejamos atraer, atrapar por la tentación, cualquiera sea la suya, la mía, ahí no tenemos un carácter aprobado. Acuérdense que también dijimos que la palabra indica carácter confiable. ¿No pueden confiar en usted? ¿No eres confiable para tu esposa, hijos, hermanos, parientes del barrio, en el trabajo, en el colegio, en la universidad? ¿Por qué? Porque frecuentemente estás mintiendo. Porque frecuentemente, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás reaccionando? Y estás cayendo con frecuencia, entonces estás cediendo a la tentación. Por eso no tienes un carácter aprobado, confiable. Dios se propone que tengamos un carácter confiable, aprobado por Él, no por mí, ni por la iglesia, ni por la sociedad, por Él, porque Él es el que sabe las verdaderas intenciones y la calidad y el estado de nuestro corazón. Así también, la realidad que es una realidad que prueba el cristiano para tener un carácter aprobado, conforme Dios lo desea, pero también para tener una vida preservada. Interesante, dice el texto. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Acuérdense que Santiago es la primera carta del Nuevo Testamento.
Es una de las últimas en el orden en que está organizado el Nuevo Testamento, pero es la primera del Nuevo Testamento. Es una carta muy judía, muy hebrea por naturaleza y por gramática y por estructura idiomática. Aquí no está hablando de vida espiritual, de vida eterna, de vida eterna. La palabra vida, corona de vida, está hablando de la vida en el mundo, de la preservación de la vida. Para vida espiritual está la vida en el Cordero, que aparece en Apocalipsis. Hemos estudiado en otras ocasiones esto. En el contexto de los hebreos y en el contexto del Nuevo Testamento, todavía cuando se escribe la carta, los hebreos están pensando más en la vida en el presente, en la vida en la actualidad, en la vida en sociedad, en la vida con Dios piadosa, correcto, como lo desarrolla Santiago a lo largo de toda su carta, pero está pensando en el momento más en la vida ahora. Más adelante Santiago menciona la vida espiritual, la vida eterna en otros elementos, pero aquí Dios dará preservación de vida física, humana, obviamente eclesial, pero mayormente en esta tierra, a aquellos que se mantienen fieles a Dios sin ceder a la tentación. Dios les concede perduración, largura de vida. Dios dará esa corona, una forma de decir, Dios galardonará, premiará con una vida prolija, amplia en esta tierra, obviamente sin descartar el enfoque espiritual que implica toda la vida en Cristo, porque toda la vida en Cristo es espiritual, incluyendo la vida física. Así que es una realidad, la tentación. A la tentación no hay que temerle, no hay que asustarse, viene. Es más, no ores para que Dios te evite las tentaciones. ¿Será? ¿Cuántos creen eso? La Biblia dice que debemos orar para que Dios ¿qué? Nos proteja, nos cuida de caer, de ceder a la tentación. Pero la tentación viene, va a venir. En la medida, como dije hace varios domingos, en la medida en que crecemos, avanzamos por obediencia, por aplicación de las Escrituras, como nos compartió mi hermano Fili hace algún día, por ser prácticos en la obediencia a su palabra, somos fortalecidos, maduramos y crecemos, y la tentación tiene menos impacto e incidencia en nosotros, aunque vendrá. Porque al que es más maduro se le tienta como maduro. Al que es más avanzado se le va a tentar en esos niveles de su madurez y de su desarrollo cristiano, naturalmente. Pero la tentación viene. Entonces, en segundo lugar, vemos también que la tentación tiene una fuente, tiene un origen. Encontramos en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahorita explicamos esas dos palabras. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es una realidad la tentación. Todos somos tentados, pero también hay una fuente, hay un origen, hay una causa que la genera, que la produce. Y en primer lugar, Santiago quiere aclarar a los hermanos que la causa o que el origen, que la fuente no es divina. ¿Se dan cuenta por qué la diferencia es importante explicar la palabra? Porque es la misma palabra comenzando el escrito, y esa sí venía de Dios, la prueba, pero esta no es de Dios. Acuérdense, las tres fuentes del mal son, recordemos, vida cristiana básica, el mundo, Satanás, el mundo y la carne. Esas son las tres fuentes del mal en la vida nuestra y de todo ser humano. Pero bien, aquí estamos tratando la nuestra, la propia, la que tienes en tu corazón. Dice que esa no viene de Dios. Esa no es de una fuente divina. En primer lugar, porque Dios es impecable, porque Dios no puede ser tentado. ¿Por qué no puede ser tentado? ¿Por qué no puede ser tentado? Porque Él es Dios todopoderoso. Sí, puede ser, pero ¿será que esa es la causa? ¿Es el motivo, la razón?
porque Satanás es menos fuerte que Dios y él, sí, puede ser, es verdad eso, pero eso no es necesariamente porque Dios no puede ser tentado. Santiago es muy práctico en su carta y así quiere promover en la iglesia. Dios no puede ser tentado porque sencillamente Él es inmaculado, santísimo, perfecto. Es imposible hallar en su naturaleza el mal. Él es el sumo bien, por eso no puede ser tentado ni generar el mal. O sea, no hay un atisbo, por muy pequeñísimo que pueda suceder en la naturaleza, en el corazón de Dios, que haya algo de mal en él. Es imposible. Dios es lo perfecto por excelencia, en grado sumo, todo, pleno. Dios es santo, santo, justo, limpio, bueno. Por lo tanto, es imposible que Dios pueda ser tentado. O sea, ¿por qué? Cuando alguien o algo puede ser tentado, miren, eso es, me parece por lógica. Cuando algo puede ser tentado, es porque en ese alguien hay la posibilidad. Porque su naturaleza, porque su vida da la posibilidad alguna de que como hay pecado, hay maldad, le gusta. Porque como miraremos más abajo ahorita cuando mencionaremos la palabra seducción y atracción, nadie es atraído por algo que no le gusta. Y si a mí me gusta algo que es malo, es porque en mi corazón hay esa posibilidad. Pues bien, en el corazón de Dios no hay esa posibilidad. En Él nunca hay atracción al mal porque Él es bueno, limpio, santo, perfecto por esencia. Por eso no puede ser tentado. No es posible tentar a Dios, inducirlos hacia el mal. No es posible porque su naturaleza se lo impide. No puede salir de Dios nunca nada malo. En cambio de mí sí. Por eso mi carne me tienta, Satanás y el mundo, porque saben que en mí sí hay mal, en Dios no. Y porque Dios no puede ser tentado, porque en Él no hay mal alguno, Satanás pierde el tiempo. No es posible, el mundo pierde el tiempo. Por eso dice la Biblia, la tentación no tiene una fuente divina, porque Él no puede ser tentado porque a su naturaleza no se lo permite. Y dos, por eso es que Él no tienta a nadie. Porque si Dios todo es bueno, perfecto, limpio, santo, 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 es imposible que de Él salga la iniciativa para hacer que otro peque o haga lo malo. Para Santiago era muy importante aclarar eso en los hermanos, porque había aparecer en el inconsciente colectivo de la iglesia esa idea. Porque mira, acuérdense que la iglesia está en la dispersión, los judíos están en la dispersión, judíos y cristianos. Estaban siendo azotados por su nueva fe y regados, diseminados por el mundo conocido. Y estaban pasando toda clase de penurias, persecuciones, cárceles, hambres y demás por la causa de Cristo. Entonces había esa confusión entre la prueba y la tentación que viene de Dios y que no viene de Dios. ¿Acaso no le pasa a usted también lo mismo cuando está en alguna crisis, cualquiera que ella sea, y dice, esto que está pasando es una prueba, o esto que está pasando es un ataque del diablo, o esto es una tentación? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué es la causa, la fuente de lo que me sucede? ¿Te pasa, verdad? Bueno, Santiago, el Espíritu Santo de Dios a través de Santiago quería aclarar eso a los hermanos que estaban en estas crisis en la dispersión en la que se encontraba la iglesia. Para nosotros también se aplica. A veces tenemos esas dudas. La tentación, o sea, la invitación, la incitación al mal, jamás puede venir de Dios, porque Él es todo perfecto en bondad, santidad, verdad y justicia. También dice Santiago el versículo 14, si no viene de Dios, entonces ¿de quién viene? La tentación. Y Santiago nos aclara de una de las fuentes. Las grandes doctrinas y verdades espirituales, todavía Santiago no las había escuchado. Acuérdense que los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan vienen más adelante. Las grandes doctrinas en las cuales la iglesia se fundamenta y se amplía el concepto de la vida en Cristo viene más adelante. Todavía no estaba escrito primero a los Corintios, los Romanos, nada de eso. Y Santiago, obviamente,
por la gracia de Dios, escribe correcta y sabia y espiritualmente, pero hasta donde Dios quiso. Y todo eso comprende el compendio de la sabiduría de Dios para la iglesia. Y estamos estudiando hoy desde la perspectiva de Santiago, a través del Espíritu de Dios. Y él nos dice que una primera fuente de la tentación está en nosotros mismos. Hermanos, y me parece a mí que es una de las más peligrosas, de las más riesgosas, de los enemigos más de cuidado que tenemos, está en nuestro propio corazón. Dice Santiago, versículo 14, sino que cada uno es tentado, o sea, incitado al mal, cuando de su propia concupiscencia, ya aplicamos, deseos pecaminosos, malos, es atraído y seducido. Entonces, la tentación tiene una fuente humana, suya, ahí la tiene, no está al lado suyo. Giancarlo, su tentación no es Matías, ni Gisela, ni Miriam, está en su propio corazón. Búsquese internamente. Así mi hermana Clarita, Beto, ahí mismo tiene, búsquese en su corazón y cada uno de nosotros. Dice que la concupiscencia, el mal deseo es la causa. La primera causa que genera que yo me incite, me provoque, quiera, tienda hacia el mal, está en mi propio corazón. Por eso dice la Biblia que del corazón salen los homicidios, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y toda clase de pecado. Cuando Dios llega a nosotros por la obra de su Espíritu Santo, lo que Dios quiere primero que todo es corregir, sanar, tratar el corazón. Porque es nuestro corazón el engañoso y perverso, ¿se acuerda? Dice las Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, todo indica que el mal del hombre está en su corazón. Y es el corazón el que Dios quiere cambiar, moldear, renovar, santificar, porque eso de igual manera se reflejará. Tu conducta, tu frecuente pecado y caer en cualquiera de sus formas en que lo haces, es evidencia de que en tu corazón todavía hay áreas no consagradas a Cristo. Y a veces queremos atacar la conducta, la reacción, el comportamiento, pero no ahí está la solución allí. Porque la conducta, la reacción, el comportamiento, las palabras, etcétera, es un reflejo del corazón. El daño principal está en nuestro corazón. Así que cuando en tu corazón hay atracción hacia algo, vas a ser invitado, vas a ser inducido hacia el pecado. Interesante, la palabra atracción no me apareció en la notica, yo le había puesto la notica. La palabra atracción que aparece allí es arrastrar o atraer algo fuera. Atraer o arrastrar algo fuera. O sea, sacarlo de su protección del autocontrol. Porque el autocontrol, el dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo, nos protege de la tentación. Entonces, en la intención de los deseos, como causa de la tentación, es sacarnos afuera. Como cuando alguien quiere hacerte daño, te saca del lugar de aquellas personas, de la comodidad, de lo que te genera protección, y te saca para que seas vulnerable, frágil, fácilmente atacado, dañado. Eso hace el mal deseo que hay en nosotros. Nos quiere sacar fuera del control, de la protección del Espíritu y de Dios mismo, para que por supuesto seamos frágiles y vulnerables y caer. ¿Acaso no te sucede y no me sucede? Cuando somos atraídos, cuando somos arrastrados a cometer mal, evitamos el orar, evitamos el leer la Escritura, evitamos la congregación. Dependiendo de la naturaleza de la tentación y del objeto de la tentación trata de arrastrarnos, de sacarnos de aquellos y de aquello que nos genera seguridad y protección. Esa es la idea allí de atracción. Y luego dice, atraídos y seducidos. La palabra que aparece allí como seducción también da la idea de atracción,
Pero ahora agrega otro elemento, te atrae para atraparte. Te atrae y luego ¿qué? Te atrapa para ejercer dominio sobre ti. Por eso caemos. Pero esa es una decisión que usted y yo y como iglesia tenemos que tomar. Así que no le eches la culpa a otros. Somos dados a culpar a los demás. Es que ella era muy seductora, era muy atractiva. Es que yo tenía muchas necesidades y el Señor me permitió ver esos 2 millones que habían ahí. Yo oré, Señor, provéeme, tú eres bueno, tú eres fiel. Yo descansé y abrí una gaveta a buscar un bolígrafo y de repente vi 2 millones de pesos. Gracias, Señor, eso viene de lo alto. Pero esos 2 millones de pesos eran tuyos, son tuyos. ¿Ustedes creen que Dios hizo eso? Mire, esa es la confusión que había, entre otras cosas. ¿Cómo es que Dios va a resolver mis necesidades provocándome a hacer lo malo? Imposible. Ese no es el Dios del cielo, el Dios santo, santo, santo. Esa es la diferencia con la tentación. A ti no te atrae algo que no te interesa, que no te gusta, que no te apetece, ¿cierto? Entonces la tentación se caracteriza, entre otras cosas, porque me atrae y me seduce, porque me saca de la protección y obviamente me seduce, me atrapa luego y me convence y me dice, sí puedo hacerlo, nadie se va a dar cuenta, voy a disfrutar de esto. Los demás también lo hacen, eso es común, en la iglesia yo lo he visto. Por lo tanto, no pasa nada. Otras veces lo he hecho. Dios no ha hecho nada. Él me entiende, Él me comprende. Él sabe que soy débil, que soy frágil. Por eso lo voy a hacer otra vez. Te está atrapando. A seducir ahí es atraer para atraparte. ¿Te está pasando? ¿Te está pasando? Vamos a admitirlo. Todos tenemos nuestras atracciones y seducciones hacia el mal. ¿Cuál es la suya? Pensamos que atraernos hacia el mal es una mujer bien linda, bien hermosa, bien elegante, con buen cuerpo. O tampoco nosotros siempre lo vamos a caer, hermanos. Ustedes como mujeres, vamos, descríbanlo ustedes. Un tipo, ¿qué? Ahora les va a dar pena decir cómo lo describen. Bueno, ustedes sabrán cómo. No lo voy a describir yo. O que la tentación tiene que ver con dinero. O que mire, hermanos, lo que a ti te atrae puede ser autojustificarte a través de actitudes, conductas y procedimientos. Lo que a ti te atrae puede ser la frecuente mentira para presentar cierta fachada ante los demás. Lo que a ti te seduce y te atrae es la irresponsabilidad. El no asumir tus roles como papá, como mamá, como hijo, como hijas. Lo que a ti te seduce y te trae es la pereza. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? ¿No habías visto eso como tentación? Pues bien, amplía tu conocimiento al respecto, porque siempre calificamos tentación relacionado con el adulterio, robos y mentiras. Pero el Señor sabe, y usted también, cuáles son las áreas en las cuales usted es atraído y enredado o atrapado siempre a hacer el mal. No asumir la autoridad de esposo, no asumir la autoridad de padre, dejársela a la esposa. ¿Te sientes tentado, atraído a que entonces ella sea quien lo haga, él sea quien lo haga? Sentirte tentada a revelarte a tu esposo, ¿no lo habías visto así? Eso también es atracción, eso también es tentación. El querer mandar y asumir la autoridad que Dios no te ha entregado. ¿Te sientes tentado una vez más a rebelarte con tus padres, niños, jóvenes? A hacer lo que ya sabes que tus padres y madres han dicho que no es correcto que hagas, te han mostrado por las escrituras, y sin embargo el maligno o tu propia intención pecaminosa, que es lo que tratamos hoy, te incita y te motiva a no tomar en cuenta las palabras, recomendaciones y sugerencias de tus padres, y haces y vienes y vas y buscas y andas y haces lo que quieras. Eso también es
atractivo y seductor para ti, te atrapa, te arrastra y te saca de la protección de la bendición de Dios, como estaremos viendo más adelante. La fuente es humana. Dijimos que el mal es su causa, el mal en mi corazón es la causa, pero también el mal deseo es el agente. O sea, la concupiscencia que dice allí, o sea, el deseo malo de mi corazón, no solo causa la tentación, sino que ejecuta, realiza la tentación en mi corazón. Se convierte en causante y ejecutor de la tentación en nosotros mismos, el mal que está en nosotros. Él engendra el pecado inicial, dice el versículo 15. Entonces, el mal deseo de nuestro corazón, voy a leerlo así, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, cuando el deseo o el mal deseo se acepta, llega a tu mente la idea de esa que tienes, y usted sabe que no está bien, que es malo, porque el manual por excelencia lo ha dicho, o papá te instruyó, o mamá te instruyó, el mal llega a tu corazón, lo piensas, lo repiensas y decides aceptarlo. Ya hubo concepción de pecado en tu corazón. Cuando el mal se acepta, surge el pecado. Y surge el pecado, ahí lo tienes, voy a hacerlo, eso me gusta, eso me parece bueno. Y cuando lo haces, aunque no hayas tocado, no hayas agarrado, no hayas movido una paja para ejecutar ese pecado, pero ya en tu corazón resolviste hacer, hablar, pensar eso que concebiste, que aceptaste en tu corazón, da lugar, dice aquí Santiago, de manera muy drástica, la muerte. Claro, porque dice Pablo más adelante, porque la paga del pecado es, el salario del pecado es la muerte. O sea, lo que el pecado da, concede, por haberlo cometido y practicado frecuentemente, es la muerte. Y así es. Mire, por lo tanto, ceder a la tentación, aún recibiéndola inicialmente, si tú la aceptas, pecas. Y si pecas, ese pecado te separa de la comunión, te separa de la relación, con Dios. Y en el peor de los casos hay muerte. Ahora sí hablamos en estos términos de juicio, de disciplina. Dios puede cortar a sus hijos, físicamente hablando. El pecado no solamente genera muerte espiritual en los que no están en Cristo, sino a los que estamos en Cristo por la práctica frecuente. También Dios puede aplicar disciplina si así Él lo estima conveniente en su vida y en mi vida. Hermanos, el pecado nunca paga bien. Hermanos, la tentación siempre buscará apartarte de Dios. Porque seguimos cayendo porque nos gusta el pecado. ¿Cierto? Nos gusta pecar. Ya estudiamos Romanos el año pasado y vimos que no estamos obligados a pecar. Y estudiamos que la victoria es nuestra sobre el pecado. Y si queremos no pecamos, porque ya hemos sido libres del poder del pecado, mas no de la presencia. Por lo tanto, si yo peco es porque quiero. No le eche la culpa al diablo. No le eche la culpa al mundo. Usted mismo inicialmente. ¿Por qué Santiago toca primero esa causa? Ese agente causativo que es el mal que mora en mí. Porque el enemigo más fuerte que tengo contra mí mismo soy mi corazón dañado, que es el que el Espíritu de Dios se propone renovar. Vamos a admitirlo. Vamos a reconocerlo. El mal deseo es la causa y el mal deseo que hay en mí es el agente que me lleva a engendrar el pecado en mi corazón y a generar, por lo tanto, si así Dios lo quiere, juicio sobre mí. En tercer lugar, la tentación se opone a la bendición. Santiago quiere corregir ese concepto de que también pudiera haber algo bueno en la tentación. ¿Por qué no? Miren,
Como les decía, yo tenía una crisis, una deuda muy grande, y se me presentó la oportunidad de un negocio como medio chueco, pero yo le di cierto viraje para que no se viera tan chueco y lo compuse. Y oré a Dios y Él me lo permitió. Entonces, si Dios lo permitió, Él es soberano y utilizamos los textos bíblicos. Y me salió bueno el negocio, hermanos, ¿qué les parece? Si no fuera de Dios, no me hubiera salido bien el negocio. Mire, y fue tan buena la bendición de ese negocio chueco, torcido, ilegal, ilícito, que pude comprarle la medicina que mi esposa, que mis hijos, que mi mamá necesitaba. Y pude pagar la luz, porque ya estaba que me la cortaban. Y pude pagar el arriendo. ¿Y qué más pudo hacer? Si esto no fuera de Dios, no hubiera venido. ¿Ustedes qué piensan? Santiago quiere corregir esta concepción que tenían los hermanos hace muchos años, siglos, en la época de Santiago, que aunque nosotros no tenemos hoy día esa idea, sin embargo lo voy a recordar, por si acaso hay alguno por ahí. Bueno, estas bancas están desocupadas, parece que esos hermanos que piensan así no vinieron. Pero por si acaso usted pudiera pensar así, no es así. Entonces Santiago quiere corregir esta consideración y dice, hermanos, versículo 16, hermanos míos amados, no erréis, no se equivoquen, no se engañen frente a la tentación. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay cambios ni variación alguna. Explicaremos ese texto ahí. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La tentación se opone a la bendición. Claro, hermanos. Satanás no quiere que seamos bendecidos, el mundo no quiere que seamos bendecidos, y en nuestro interior el mal que hay en nosotros tampoco. Dice que no se somete a Dios ni tampoco puede, dice el apóstol Pablo en Romanos, que ya estudiamos hace un buen rato. Entonces, la bendición del cristiano viene de Dios. La verdadera bendición viene de Dios. Nada que venga producto del pecado es bendición para ti. Ojo con eso. Cambie, por favor, renueve su mente. Nada que venga de un negocio chueco es bendición para ti, aunque Dios lo permita para tu propia disciplina y juicio. El día lo declarará. Algunos ciertamente dicen, no hay nada cosa oculta que no haya ser encubierta, y los pecados de algunos se hacen evidentes antes de que estos sean llamados a juicio. Así que si usted cree que Dios lo ha bendecido a través de un negocio ilícito, está equivocado, no erréis. Porque toda verdadera buena dádiva viene de Dios. Y el pecado es malo, malo y malo. Nunca será bueno. Aunque aparentemente me haya solucionado algo, es malo y no va a cambiar. Aunque me haya solucionado una necesidad. De Dios no vino, ya lo vimos. Entonces, la bendición del cristiano es de origen divina. Toda buena dádiva, o sea, en esencia, en naturaleza, solo lo bueno viene de Dios. La Biblia dice que este mundo es malo. La Biblia dice que el diablo es malo, perverso por naturaleza. Y la Biblia dice que todo ser humano sin Dios en su corazón es malo. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice la Biblia que miremos cómo andamos porque este tiempo es malo. Por lo tanto, lo verdaderamente bueno que bendice el alma, el ser humano, cristiano y no, viene solo de Dios. Acuérdate de eso, por favor. Este mundo de por sí, sin Dios, es perverso, malo, contaminado por todo inconsentido. Por eso, la bendición del cristiano, toda es buena en esencia y naturaleza. Solo viene de Dios. Y dice, todo don perfecto. O sea, en integridad, completamente. Por eso, cuando hay algo medio bueno y medio malo, todo está contaminado. Eso no puede venir de Dios. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Al principio, vamos al Génesis. Y creó Dios los aves y dijo Dios que era bueno. Y creó Dios las lumbreras y dijo Dios que es bueno. Bueno, bueno, bueno. Lo bueno solo puede venir de Dios en esencia y en integridad. Perfecto. Viene de Dios. Así que no nos confundamos. Eso es lo que intentaba decir Santiago. No erréis,
porque la tentación se opone a la bendición y porque la bendición del cristiano solamente puede venir de Dios, en esencia y en integridad. Y también porque la bendición de Dios, por la bendición del cristiano es por su autor divino, dice el texto también. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto primero. Viene de Dios. Y luego dice, ¿de quién? Del Padre de las luces. Viene de Dios. Quiero aclarar lo siguiente aquí. Cuando dice el texto del Padre de las luces, la intención exegética aquí es mostrar que Dios, como de Él viene la bendición a la cual se opone la tentación, viene de su autor divino, Dios el Padre. Del Padre de las luces, aquí está haciendo alusión a las lumbreras celestes. Las lumbreras celestes, sol, luna, estrellas y planetas. Él es el creador y Él es el inmutable. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Explico ahí qué es lo que está diciendo Santiago. En el cual, Él que es el creador de todo lo que existe, incluyendo las lumbreras de las luces, y que Él que es inmutable está destacando esas dos cualidades, esas dos perfecciones de Dios, que Él es el creador y que Él es inmutable. Primero, que no cambian como los astros, las luces que está presentando ahí. La palabra luces para allí es astros. Por eso no siempre nos ayuda la traducción. Los astros, el Padre de las luces, el Padre de los astros, estrellas, luz, planetas, lunas, en el cual Dios no cambia. Otro carácter que nos da seguridad es que Dios es inmutable. Primero es creador, y si es creador todo lo puede hacer. Y si es inmutable tenemos seguridad y confianza. Él es inmutable. Primero, no cambia como los astros, que cambian de lugar, cambian de posición, mejor de posición, ¿cierto? Y luego dice, no varía como la sombra. Ahí se invirtió un tanto en la traducción y dice, no hay sombra de variación. No, no varía como la sombra. O sea, Él no muda como la sombra. Noten la relación. La luz solar o lunar, dependiendo del día, de la noche y del lugar que se refleja en nosotros, y sale la sombra, ¿cierto? Pero si el sol viene así, la sombra ya no va a ser así, sino va a ser acá. Y si el sol viene así, la sombra va a ser acá. Por eso habla de la variación de los astros. Dios no es así. Hermanos, Dios no es así. Eso es lo que quiere dar Santiago seguridad a los hermanos, diciéndole, Dios que es el creador de las luces, de las lumbreras, de los astros, Dios que es inmutable y no cambia como cambian los astros. El sol ahora sale por aquí, luego mañana sale por allá, y luego ustedes conocen bien esta dinámica, los astrólogos que hay aquí conocen bien cómo es el tema. Y la sombra, hoy la sombra es hacia el norte, mañana es hacia el sur, y hay variación de sus reflejos. Bien, hermanos, Dios nos quiere confirmar en esta mañana que la bendición genuina solo viene de Él, que Él es el creador de todo lo bueno, perfectamente bueno, y Él es inmutable, no va a cambiar en su protección, en su bendición. Y también la tentación se opone a la bendición, y en este caso a la vida del cristiano, porque la vida del cristiano es espiritual. Mire lo que dice el versículo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La vida del cristiano es espiritual, es celestial, es sobrenatural, es en Cristo. La tentación se opone a esa vida espiritual. Dice el texto, Él, el creador, el inmutable, nos hizo nacer, nos dio una vida espiritual. Y dice que el cristiano es nacido por voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de San Juan 1:12? Mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el honor de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la tentación se opone a esa realidad espiritual, a mi vida espiritual y a la suya, porque nosotros somos nacidos de Dios. Y segundo, por la vida espiritual nuestra, dice que el cristiano es nacido por la palabra de verdad. Conocen esa cita, 1 de Pedro 1:23 al 25 dice, habiendo sido renacidos, no de simiente incorruptible, sino por la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Has oído la palabra de Dios? Porque la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios.
¿Qué te hace nacer en el Espíritu? Cuando escuchas el Evangelio de la salvación de Cristo el Señor. Si no has escuchado el Evangelio, si no has creído el Evangelio que es Jesucristo, y no has creído esa palabra, no has nacido de nuevo. No has comenzado una vida espiritual y la tentación va a hacer trizas contigo. No vas a poder. Pero si eres un creyente, eres un hijo de Dios, tienes una vida espiritual, has nacido según la voluntad de Dios y has nacido por la palabra de Dios. Y esa misma palabra que nos hace nacer es la misma palabra que nos hace crecer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ella nos hace nacer, pero también nos lleva en el proceso de crecimiento, así a comerla, a tomarla, a disfrutarla, a obedecerla. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes y fuertes contra la tentación. Y dice la última parte del versículo 18, para que seamos primicias de sus criaturas. La vida del cristiano también tiene un propósito. El Señor nos hizo nacer, pero también tiene un propósito. ¿Para qué? Para ser los primeros de la nueva creación, primicias de sus criaturas. Ya estudiamos el domingo pasado sobre que Dios se ha propuesto una nueva creación. Y nosotros, los cristianos, somos las primicias, el primer fruto de esa nueva creación que está guardada, que ya estudiamos qué día, cielo nuevo y tierra nueva. Pues bien, ya el Señor tiene una población preparada para ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Es usted y soy yo. Por eso la importancia de guardarnos fieles a la tentación. El próximo domingo vamos a continuar el versículo 19 en adelante. Por eso Santiago comienza como comienza el versículo. Por esto, por todo lo que estamos diciendo hoy, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El propósito de Dios es ser los primeros de la nueva creación. Y también la palabra primicias ahí indica mejores, ser los mejores de la nueva creación. El Señor quiere calidad. El Señor quiere lo mejor de sus hijos, del carácter, de la vida espiritual de sus hijos, porque tiene un propósito muy especial para sus hijos. Dice la Escritura también que somos el pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de Dios es excelente, porque somos las primicias de su nueva creación, y la cual Él quiere usar hoy día y mostrar a través de nosotros. Conclusión. Con la tentación no hay que negociar, no se puede, porque toda ella es mala. Busca apartarte de la buena y correcta relación con tu Padre Celestial. Decide y escoge hoy firmemente rechazar y resistir la tentación, para que tengas un carácter aprobado por Dios y seas galardonado y disfrutes de lo bueno y perfecto que solo viene de Dios. Que así sea, hermanos. Padre, gracias. Te adoramos en esta mañana y te damos las gracias por Jesucristo, nuestro eterno Señor y Salvador. Te damos las gracias porque no nos dejas solos, porque no ha venido ninguna tentación que no sea humanamente resistible, y que nos darás juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir, soportar. Lo creemos que así va a ser. Confesamos en esta mañana que si hemos caído en las tentaciones es porque hemos sido necios, rebeldes. Pero en esta mañana te pedimos una vez más auxilio, oh Dios, y que afectes positivamente nuestra voluntad para mantenernos fieles y firmes en el día malo, en el día de la tentación. Que esta palabra corra, sea glorificada y haga la obra, Señor, en nuestros corazones. Escúlpela, por favor, en nuestros corazones, y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias.